Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad de la Cátedra Alicia Goyena, Dependencia Cultural de Educación Secundaria, en este formato que muchos de ustedes ya conocen y que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Si bien nos conocemos con la mayoría de ustedes, corresponde en el inicio de la actividad presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura, especialista en historia del arte y patrimonio por la Facultad de la Cultura de CLAE. Y desde el año 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, soy la directora de la Cátedra Alicia Goyena o de la Casa de Alicia, como la conocemos en esta gestión. En el comienzo, además de agradecerles a ustedes estar aquí, agradecer muy especialmente al precioso equipo de trabajo que integro, que somos muy poquitas, pero trabajamos mucho y codo a codo. Mi compañera en la gestión, la profesora Marcela Turubich, que es la encargada de comunicaciones de la cátedra, y nuestra nueva compañera que se sumó a trabajar con nosotros este año en apoyo a las actividades, la profesora Karina Techera, que está también con nosotros esta tarde. Bueno, un éxito este ciclo que propusieron en homenaje al centenario de Bauman, la inspección de filosofía y la inspección de educación social y cívica, derecho y sociología de secundaria. Realmente eh, nos congratulamos mucho de que integre la agenda de la cátedra y de hecho, como ustedes, muchos de ustedes ya saben, los cupos de los 3 encuentros, uno por mes que tenemos programados, ya están agotados. Por suerte, en relación a este primer encuentro, la generosidad de las compañeras expositoras nos va a permitir que, además de estar grabando, como ustedes saben que lo hacemos siempre, luego el video quede editado y pueda compartirse a través de nuestro canal de YouTube Cátedra Alicia Goyena para que ustedes puedan acceder a él y también puedan acceder a él todos los compañeros que no pudieron formar parte del encuentro de hoy. Eh, Están con nosotros y ya les voy a ceder la palabra como representante de las inspecciones organizadoras, por la inspección de filosofía, el inspector profesor Alejandro Villagrán, y por la inspección de educación social y cívica, derecho y sociología, la inspectora profesora Clara Borges, amigos de la casa y habitantes habituales de la casa. Y antes, y muy especialmente, quiero darles la bienvenida y el agradecimiento por la propuesta y por compartir su propuesta y su conocimiento a las expositoras y responsables de la jornada de hoy, la profesora Alejandra Rosa y las profesoras Yael Montero y Nadia Rosal. Muy bienvenidas y como decimos siempre, si es la primera vez, que no sea la última. Una excelente jornada para todos. Bueno, en el comienzo simplemente quiero pedirles algunos favorcitos para que esto corra de la mejor manera. Entonces, tal vez ya vieron en el video ese mientras iban ingresando que hacíamos algunas solicitudes, ¿sí? Como decía recién nuestra directora Beatriz Miranda, esto va a quedar en un video que va a ser editado, sacando algunos detalles, algunas cositas, agregándole presentaciones y póngale que en una semana aproximadamente va a quedar a disposición de todos ustedes en el canal de YouTube de la cátedra. Pero para que todo salga bien, es muy importante respetar esto que pedíamos por allí, que mantengamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras apagadas, que solamente estén ahí presentes los inspectores y las expositoras. Nosotros también nos vamos a salir de cámara y de micrófono, vamos a estar manejando las computadoras, pero para que todo corra de una mejor manera, no haya interferencias, sonido a puertas, a voces, a perros, a lo que sea, les pedimos por favor que tengan apagado el micrófono y la cámara, porque así fluye de otra manera la comunicación. En algún momento seguramente las expositoras les van a solicitar la intervención de ustedes y en ese momento, bueno, ahí sí, entonces podemos habilitar micrófonos o cámaras. ¿Está bien? Entonces, bueno, les cedo la palabra a Clara y a Alejandro, Alejandro y a Clara, y luego a la profesora Alejandra Rosa. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Como dijeron las compañeras, desde las inspecciones de filosofía, que está mi compañero ahí, mi colega Alejandro Villarán, y de la inspección de educación social y cívica, derecho y sociología, le damos la bienvenida a esta actividad, que bueno, primero agradecer a mi colega, que en realidad fue iniciativa de él, que nos invitó a participar, y nos pareció una muy buena instancia de formación y de intercambio con todos ustedes. Así que bueno, saben bien que está compuesta de esta actividad de 3 ciclos, un ciclo de 3 actividades que se van a llevar a cabo, una en el día de hoy, otra en junio y la otra en julio. Alejandro. Entonces a todos, bienvenidos. Cuando planteamos esta jornada, este ciclo, pensamos en la importancia del concepto de modernidad líquida de Bauman y pensando en ella, en esta época donde parece que nada tiene un límite, donde todo se disuelve, que todo atraviesa fronteras, donde, por ejemplo, el amor se piensa como algo infinito, no tiene límite, en cuanto que no tiene un cuerpo, una realidad, atraviesa paredes, atraviesa fronteras. Todo es amor, es un amor infinito, pero al mismo tiempo nada es amor. Todo es educación, pero al mismo tiempo nada realmente constituye el acto educativo. Parece que se educa en todas partes, pero nada se habla del concepto, el cuerpo, la sustancia de la educación. Siempre hay transformaciones educativas, cambia la forma, pero nunca se establece la transubstancialización, o sea, la sustancia educativa. ¿Por qué es eso? Bueno, ya Marx decía que en esta época todos los sólidos se disuelven en el aire y por lo tanto la realidad virtual, la virtualidad, la liquidez del mundo van de la mano. Por eso esta época cuesta tanto, quizás amar a una persona, si no hay límites, si no hay un cuerpo, si no hay una forma, una realidad, si no hay límites, no hay realidad. Todo es virtual y se desvanece. ¿Eso nos tiene que llevar a la desilusión? No, porque todo es ilusión que en el fondo nos lleva a plantearnos y las compañías lo van a hacer de distintos puntos de vista y que eso me parece extremadamente interesante. Así que, Clara, le voy a pedir que bueno, presente a la primera profesora. Gracias. Bien, bien, gracias. La primera ponencia va a estar a cargo de la profesora Alejandra Rosa. La docente es en realidad profesora de sociología, la especialidad sociología. También dentro de su formación académica es referente de educación sexual del Instituto Sexur y actualmente se desempeña en la Dirección General de Educación Técnico Profesional y también en la Dirección General de Educación Secundaria. Así que Alejandra, te damos la bienvenida a esta instancia, la bienvenida a todos y a todas y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias, Clara. Buenas tardes para todas y para todos. Agradecer primero que nada a la inspección por la oportunidad y también a la cátedra por el espacio. Y bueno, voy a pasar a compartir la presentación que elaboré. Bien. Les comentaba, el nombre de la ponencia se llama Cambios y permanencias de la educación en la modernidad líquida. Hice como una breve introducción de datos biográficos del autor, muy breve. Nace en 1925, como dice ahí, y muere en 2017. Bauman en realidad tuvo una vasta producción literaria que va desde quizás sus más conocidos libros como Modernidad y Holocausto o Modernidad líquida, pero también abordó, como decía el inspector anteriormente, el amor líquido, la vida líquida, el miedo líquido, sobre la educación en la modernidad líquida y el libro de cual se trata esta ponencia, que es Los retos de la educación en la modernidad líquida. Puntualmente, este autor es el que incursiona o el que acuña el término modernidad líquida, que ahora a continuación paso a indicar algunas características puntuales. Bien, ¿qué es la modernidad líquida? En realidad es una metáfora que utiliza el autor para, en contraposición sería de lo que sería la modernidad sólida, y esta idea de que lo líquido es adaptable, pero a su vez es inestable. Como les decía anteriormente, es como una postura contraria a la modernidad sólida, donde dice ahí las estructuras eran más ordenadas y predecibles. Es una sociedad, la de la modernidad líquida, caracterizada por el cambio, por la fragilidad de los vínculos y por la incertidumbre en todos los sentidos.
Quise dividir un poco para el entendimiento de qué trata el libro en particular, que básicamente empieza como a hacer una relación entre lo que son los cambios de la educación con la cultura y cómo la modernidad líquida en realidad está transformando esas dos características. Primero hace como una acotación sobre el síndrome de la impaciencia, en donde dice que hay una transformación del tiempo. Se pasa de un tiempo lineal, que era característico de las sociedades sólidas, de la modernidad sólida, a un tiempo puntillista, dice Bauman, que en realidad está fragmentado, descontinuado, desconectado. Y la espera se considera una circunstancia intolerable. Se habla, el autor hace referencia al síndrome de la aceleración. Aquellos que tienen privilegios acceden a atajos, dice Bauman, que le permiten la gratificación momentánea. Hace referencia a analogías con determinados consumos, como el té helado, como el atún enlatado, instantáneo, que bueno, empiezan a ser la antesala de lo que sería el contexto educativo también. Después hace referencia a el conocimiento como un primer reto que tiene la educación y plantea que el conocimiento es algo que se ha mercantilizado, que se ha vuelto una mercancía, lo cual le quita, dice, el valor pedagógico. El conocimiento es algo que duraba en la modernidad sólida, es algo que debía atesorarse, pero en realidad el conocimiento actualmente se ajusta a algo instantáneo, algo que puedo usar y tirar, algo que estoy usando, pero a su vez queda desechado inmediatamente después. Después, otro de las ideas que plantea, en las cuales divide el libro, es el cambio contemporáneo. Entonces plantea la naturaleza errática que tiene el cambio y lo impredecible, que también es que viene de la mano también de esta idea del conocimiento, o sea, unido al conocimiento y el cambio, que también es inevitable, que a su vez se potencia con el reto anterior. En la modernidad líquida plantea que, perdón, la modernidad sólida se fundamentaba en hipótesis estables, decía Bauman, y en realidad en la actualidad eso es impensable. No existe una realidad social que esté unida a hipótesis estables. Otro de los apartados es el de la memoria. Entonces plantea que la memoria es falaz, que la memoria es improductiva, inútil. En un mundo, dice, del devenir constante, nada es perdurable y estático. O sea que todo puede ser relevante. Dice, la memoria es un fundamento de la educación tradicional, o sea, una característica de lo que sería la modernidad sólida. Y en realidad queda secundado en la modernidad líquida. No es algo valorable la memoria. Y por último, hace una conclusión que dice que si bien en el pasado la educación ha tenido también que ajustarse a cambios, a la capacidad que tiene de ajustarse a determinadas circunstancias, actualmente sucede que la política y la economía corporativa hace que la educación no pueda llegar o alcanzar a los cambios. Después ahí hice como una acotación ahí de la educación en tiempos de la modernidad líquida y puntualicé dos aspectos. El primero, el sistema educativo, como dice ahí, se enfrenta a una sociedad que ya no garantiza trayectorias lineales por esta idea sobre el tiempo puntillista, dado que hay una desconexión y una fragmentación del conocimiento, y a su vez una inquietud que es el rol de la educación, o mejor dicho, los roles de la educación, si preparan y preparar para qué mundo puntualmente, ¿no? En este contexto tan volátil.
Y con respecto puntualmente a el tema de la ponencia, pensé en destacar 3 permanencias que me parece que están presentes en la modernidad líquida. Una de ellas es el reconocimiento de la educación como un derecho, que está presente en nuestras constituciones, que a su vez está presente en convenciones y en declaraciones, salvando la distancia de que sí o no pueda estar tan respetado ese derecho, pero sigue presente. Otra de las características que me parece que forman parte de las permanencias es la institución educativa como espacio de socialización, desde donde se aprenden determinadas normas y valores que son nuevos en relación con los de la familia, y otro elemento importante que es la participación ciudadana. También debe hacerse cargo las instituciones educativas en general de un montón de funciones socializadoras que se están dejando de lado por parte de la familia y que, bueno, que también es un desafío para las instituciones todas, estos nuevos cambios que se han dado. Y por último, otra de las permanencias es el currículum estructurado, que más allá de la flexibilidad en cuanto a tiempos y lugares, me parece que siempre hay un contenido que hay que dar, por así decirlo. Los cambios puntualmente que seleccioné entre muchos que pueden haber. En una primera instancia, la desvalorización del saber tradicional. Me parece que hay ciertas prácticas que quizás eran funcionales en un momento de la historia y que ahora dejaron de ejecutarse, llevarse a cabo, debido a que hay nuevas prácticas. Es como que se deja de lado lo tradicional como una mala palabra, por así decirlo, y se toma todo lo nuevo. Pienso en cosas tan comunes como aprender a leer y escribir y las prácticas de antes en relación a las de ahora. O sea, pensar en dar determinado autor que capaz que tiene, no sé, 500 años y cambiamos a uno más actual, que en realidad una cosa no quita la otra, se puede dar ambos, pero pensando de esa manera. Siempre como dos cosas antagónicas y en realidad no tienen por qué serlo. Otro de los cambios es la educación como producto de consumo, o sea, la educación es considerada con un fin utilitario, si no da determinado rendimiento ya no sirve, como una idea de que siempre está al servicio de algo y que a su vez tiene una noción, si es un consumo, se convierte en un producto también. Otra característica es el aprendizaje continuo, dado también por que ya no existen barreras en cuanto al aprendizaje. Se puede aprender en una clase, pero también se puede aprender fuera de ella. Es como que no requiere infraestructuras, por así decirlo. Otro de los cambios dentro de lo que es la modernidad líquida es las nuevas fuentes del saber. Agregué ahí Internet y por un lado las redes sociales, o sea, Internet, que gracias a Internet tenemos las redes sociales, pero en realidad hay como una cuestión de como dos puntos. Por un lado, cómo trabajar actualmente con este factor que puede ser de distracción en cuanto a las redes sociales y a su vez que son mucho más estimulantes quizás que estar en una clase o prestando atención en una clase. Y también el hecho de el consumo de determinados contenidos que a veces son falaces o que hay que saber cómo discernir para saber que efectivamente es un conocimiento certero. Entonces, como todo eso que estamos constantemente en las clases como pujando, una lucha. De la mano de esto también viene la digitalización de la clase, como unido también al aprendizaje continuo, cómo se han diseñado nuevas estrategias, crea Moodle para poder trabajar en simultáneo o trabajar desde distintos lugares. Y por último, el docente como mediador del conocimiento. En la modernidad sólida, en realidad el docente parecía tener todo el conocimiento, era el sabedor, el estudiante no sabía nada, y bueno, y actualmente sabemos que es así,
que en realidad hay nuevas circunstancias y que se transformaron nuestros roles de tal manera de que tenemos que estar abiertos a otras apreciaciones y que en el momento de estar en la clase también podemos no saber determinada cosa, podemos traer eso a la siguiente clase y bueno, y poder trabajarlo. Bien, y me surgen dos tensiones, por así decirlo, que es cómo educar en una sociedad que no promete un futuro certero, esto vinculándolo a lo que era la noción de la modernidad sólida, en donde la educación se supone que se adjudicaba ese valor de prepararte para el futuro. En realidad acá es pensar en qué futuro estamos preparando o para qué. Y después las instituciones educativas siguen existiendo en un mundo que ya no cree en certezas. Estamos como una especie de limbo donde no sabemos bien cuáles son las herramientas que debemos brindar a los estudiantes. Y hay algunas preguntas que son interrogantes, obviamente tengo las respuestas para esto, que me surgen a partir de la ponencia, y es cómo generar herramientas para poder incentivar a los y las adolescentes en estos tiempos, cuáles son los conocimientos que son necesarios para la autonomía del pensamiento crítico, más allá del cambio de la sociedad, acá pensándolo en lo que sería la estructura de la reforma educativa, que se hace referencia al pensamiento crítico. Bueno, ¿cómo surge ese pensamiento crítico si no es previamente un conocimiento de algo, ¿no? Que no puede salir de la nada? Lo mismo que potenciar la autonomía, que es un elemento muy importante para el futuro también, para estar como amoldado a los nuevos cambios. Después, ¿están diseñadas las propuestas actuales para eso? O sea, pensándolo también quizás desde la perspectiva de cómo han cambiado los programas, si eh, pensarnos o problematizar si no será necesario poner un pienso sobre las propuestas actuales proyectadas a, por ejemplo, 2, 3 años, ver si efectivamente lo que se esperaba se cumplió o hay que volver otra vez a determinadas prácticas o no. Eso está como siempre, me parece, sujeto a reevaluarlo y me parece que es necesario pensar en propuestas también para pensar si efectivamente lo que se diseñó es efectivo o no. Y la última, cómo transformar las relaciones mercantilizadas y utilitarias en vínculos que sean perdurables y nos potencien a alcanzar nuestras metas. Esto también no solo pensado desde lo que es la educación, sino las relaciones en general, los vínculos personales, las relaciones con pareja, con amigos, en el mundo del trabajo, en el sentido de que los vínculos tienen que ser efectivamente, como dice ahí, potenciar nuestras metas en general, no necesariamente con un fin utilitario, sino desde un punto de vista más holístico. Eso, dejando de lado la postura mercantil, como dice ahí. Y por último, me gustó un pasaje de la última parte del libro de Bauman, que plantea lo siguiente, dice, se debe aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información y también debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. En realidad, Bauman no da receta, no da fórmulas para poder sortear lo que estamos transitando y lo que transitaremos, sino que simplemente habla de eso, de perfeccionar el arte de aprender para poder gestionar mejor nuestras prácticas. Y por aquí finalizo, no sé, estoy abierta a preguntas, consultas, dudas. Alejandra, si te parece bien, como habíamos hablado del inicio, se habilitan ahí con la inspectora y pueden habilitar las manitos para poner que quieren participar, ¿no? En cámara y Exacto. micrófono. Ahí está. Primero, agradecerle a la profe la claridad con la que ha llevado adelante la exposición. Estábamos hablando con interno con mi compañero y la verdad con la claridad con que ha trabajado. No sé, Alejandro, si tú querés decir algo antes de dar lugar a las intervenciones.
No, que fue muy clara. Acá en el chat dice que fue muy interesante. Y sobre todo también animarse a hablar, porque es muy joven ella. Esta es de las primeras experiencias quizás dando una charla. Y es bueno también hacer esto, ¿no? Comentar la interacción de los compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta, se la puede formular directamente. O si ella misma, si la docente quiere aportar algo más, estamos con tiempo todavía. La compañera compartió unas preguntas para problematizar la temática y estaría bueno que se animen. Alguien a dar las respuestas de tales preguntas, sí. Mientras piensan un poquito, agradecemos también la presencia de las inspectoras Soledad Lombardo y Claudia Piñeiro, ¿sí? Que también ingresaron a este curso. Ileana Silva dice, muy interesante los interrogantes de lo filosófico, pensar en qué educación queremos para nuestros alumnos. Hola, buenas tardes. Soy la inspectora Soledad Lombardo, inspectora de Derecho, y bueno, estoy acompañando en estas actividades académicas. La verdad que muy interesante la charla. Y bienvenidos a todos. Desde Tacuarembó estoy acá. Muchas gracias, atenta a las compañeras. Muy bien, estaba ahí en la disertación y a los compañeros, bueno, ya estábamos todos en Montevideo, ahora cada uno ya en sus territorios, pero bueno, un gusto y bueno, estar atento a estas jornadas para también a todos nuestros compañeros que vamos a seguir con, con Clara, Soledad, ahí es la compañera también, de tratar de que Alejandro y con filosofía a full, trabajar nuevos temas, ¿verdad? Ya los conmino a, que dicen ustedes otros compañeros, bien tratar de terminar este ciclo con un autor que nos apasiona y luego seguir con otras oportunidades para seguir compartiendo. ¿Ah? Y con la compañera Muniz también. Gracias. Elena Colazo dice, los autores que es necesario problematizar con el fin de ser el aguijón de abrir más alternativas. Muchas gracias. Tenemos a Vanessa Núñez con la mano levantada. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en realidad, más que una pregunta, quería agradecer a la profesora y también decirle que cuando ella hablaba como que se me venía a la mente los desafíos diarios que tenemos frente al aula, ¿no? Porque es así tal cual, como que todo el tiempo estamos viendo que necesitamos como acompañar desde esa liquidez la tenemos que ir acompañando, pero también trayendo un poco de esa solidez, ¿no? Porque cuando todo es demasiado líquido, como que se escurre. Entonces, esto de que traer un poco también la solidez al aula para que ellos puedan encontrar después un terreno fértil en el que puedan. Y coincido. Esto de, como les decía en la presentación, de cómo desdeñar lo tradicional, ciertas cosas me parece que siguen siendo útiles, hablando, pero desde el lado bueno. Y no como utilizar todo nuevo en el afán de desdeñar lo otro. Me parece que hay cosas que son importantes y que están dadas por esa modernidad sólida. Claro, eso es a lo que me refería, sí. Como también tener en cuenta eso, lo sólido para poder como partir desde un lugar seguro donde no sea todo tan líquido, ¿no? Yo hice un trabajo sobre Bauman una vez y como que hice como una comparación con la tierra, ¿no? Cuando la tierra está sólida y está seca, no podés plantar ahí. Necesitas poner un poco de liquidez para poder que la tierra quede como para trabajarla, ¿no? Y bueno, esto que decías como que me traía todo eso a la mente. Muchas gracias. Claudia Pereira Gracias. tiene la mano levantada también. Hola, ¿cómo andan? En esto de sobre Bauman, en realidad también me interesó porque lo he trabajado poco relativo en la carrera. Me acuerdo haberlo trabajado el año pasado en filosofía de la educación y trabajamos el libro este que la profesora trajo ahora,
sobre los retos de la educación en la modernidad líquida. Y bueno, y como era el planteo de este año un poco también, yo hice un módulo introductorio en UTU, de los terceros de bachillerato con Bauman, hablando todo de la solidez y la liquidez, comparando esas estructuras y llevándolo al trabajo, ¿no? Sabiendo que, bueno, que bachilleratos de UTU son carreras profesionales que se van a incorporar quizás más rápido que en secundaria a, a los lugares de trabajo, ¿no? Y, y bueno, y aprendí mucho también con los chiquilines, ¿no? Y en esas clases también analizaba, porque era la primera vez que lo daba así, analizaba estas cuestiones de valores que se perdieron, no porque los valores siempre están, pero de cosas que se ven, esta liquidez que se pierden, por ejemplo, a la hora de sostener un trabajo, ¿sí? De poder encontrar como qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que quiero hacer. También bichamos, ¿no? O sea, bichamos, no, analizamos todas estas cuestiones de que a veces eh, los trabajos antes eran como más explotadores, algo así. Y, y que pensaba en las clases también cómo se lleva la liquidez, se lleva a la educación en el sentido de cómo se pierden algunos hábitos, ¿no? Y la importancia de los hábitos, que es una cuestión sólida, más que líquida, de sostener algo, ¿no? De sostener de ir a clase, de sostener un trabajo, y que también de sostener los vínculos, y cómo cómo vinculamos todas estas cosas. Por eso también me interesó la charla, porque también sentí que me faltaba un montón de saber mucho más sobre Bauman, pero cómo estaba todo relacionado también. Sí, viste que cuando se dice lo importante es que lea algo, no importa qué, ahí hay una consecuencia también de la sociedad líquida de la educación. Yo para mí es importante lo que se lea, no solamente que se lea algo, pero parece que todo eso ahora es educación, y nada lo es. Clara, hay una pregunta en el chat de una profesora de sociología. Estás muteada, estoy de acuerdo. No, estaba leyendo. Mirle Arevalo dice, Exacto. me surge una pregunta, ¿de qué manera la sociedad líquida influye en la construcción de la identidad individual y colectiva en la actualidad, principalmente en los adolescentes? Si la profesora quiere responder, Alejandra. Se me cortó. ¿Me pueden ¿Te leo volver de a nuevo? repetir? Sí, claro. Sí, ¿Me escuchas? sí. Me surge una pregunta, ¿de qué manera la sociedad líquida influye en la construcción de la identidad individual y colectiva en la actualidad, principalmente en la adolescencia, en adolescentes? Yo creo que la modernidad líquida influye en la personalidad de los estudiantes, así como influía también en la modernidad sólida. El tema es que va a ser diferente la influencia, me parece, ¿no? Eh, si estamos viviendo en un entorno social, sí o sí nuestra personalidad va a estar influenciada, principalmente por la cultura de un lugar. Y la modernidad líquida está atravesando, así como en un momento atravesó la modernidad sólida, todas las esferas de nuestra vida. Entonces, sí tiene una influencia. Y volvemos a esto de qué estudiantes son los que llegan a nuestras clases, ¿no? Las compañeras nombraban el tema de los hábitos, ¿no? A veces es muy difícil encontrar determinados hábitos para generar condiciones de dar determinado tema o trabajar determinado tema. A veces no hay nociones del contexto de noticias, de salió el humo blanco, el Papa, o sea, cosas que parecen muy redundantes, pero que los grises están en otra. También pasa que los grises traen temas que capaz que ni idea, pero bueno, eso quizás son los menos. Hay como una cuestión ahí que, como digo, va a depender de el tipo de lugar donde estemos y a su vez del tipo de modernidad. Creo que en ambas existe la influencia, porque es inevitable. Hay mensajes para Alejandra, dice, felicito a la compañera por la presentación. Pienso también que en la educación buscamos o nos centramos en las certezas, y nuestros estudiantes son parte de una realidad donde hay más incertidumbre que certezas. Y Eliana Blanco dice, felicitaciones Alejandra, muy claro tu análisis y motivo de leer e investigar sobre el autor. De hecho, en general, eh,
es un autor que es sumamente leíble en el sentido de que muchas de las cosas que leemos, sean los temas que aborde, siempre es algo que nos toca. Ya, como había nombrado, los libros en realidad son muy cercanos, o sea que es un autor que invita a leerse, Amor independientemente del Líquido tema. es un libro hermoso, por ejemplo, que vamos a hablar de más adelante. Lo recomiendo muchísimo. Este Amor Líquido es un libro que es casi poético. Dice Lorena Colazo, pensando en el año de publicación de Modernidad Líquida, pregunta, ¿esa modernidad líquida en qué fase de desarrollo se encuentra? Yo en el contexto de Uruguay y en el mundo. Muy inspiradora la presentación. ¿Y en qué fase de desarrollo se encuentra la pregunta? ¿Qué te parece? Yo El creo contexto que uruguayo. considerando la época que escribió el autor y cómo viene dándose la situación, creo que estamos en los inicios. No quisiera ser pesimista, pero todavía nos queda, me parece, como mucho carrete y pensar o proyectar qué podría pasar en estos tiempos de modernidad líquida. Porque estamos hablando de que el autor lo escribe, o sea, hace menos de 20 años escribe esto de los retos. Modernidad líquida lo escribió, creo que fue en el 2003. Y todavía sigue, como digo, me parece que esto va para largo. Quién sabe Coincido, de dice. acá a 10 años qué puede pasar, ¿no? Volviendo a las características de la modernidad líquida, con lo veloz y con lo moldeable y con lo fugaz que es el fenómeno. Bueno, volver a agradecer a la profe, a Alejandra, por animarse, como decía el compañero. Se ve que, no sé, es una de sus primeras exposiciones, así que bueno, felicitarte, desde la impresión te felicitamos, te agradecemos y bueno, te alentamos a seguir participando de futuras instancias. Muchas Bueno, gracias. gracias. Muy bien. Ahora, si tú quieres presentar, presento yo primero a Nadia y tú presentas a Yael después. La va a presentar mi compañera Soledad. Bien. Bien, Soledad, presento primero a Nadia, si te parece. bien, genial. Bueno, queremos dar la bienvenida ahora a una profesora de filosofía, a Nadia Rosal. Ella es también estudiante de licenciatura en Ciencia de la Educación por la Facultad de Humanidades y ejerce la docencia directa del año 2009. Es integrante de una ONG llamada Luna Nueva, que tiene convenio con INAU. En carácter docente, parte de un equipo de programas de CACHE en barrios vulnerables de contexto crítico. Y desde el año 2022 es profesora referente territorial en la colonia Barro. Ustedes van a ver que vamos a hablar de educación en contexto de encierro. Es muy interesante. ¿Soledad? Muchas gracias. Bien, también va a participar en esta charla la profesora Yael Montero. Ella es profesora de Derecho, de Educación Media, y también es licenciada en Pedagogía. Y el título de la ponencia es Sociedad Plástica, Destinos Sólidos. A mí no me va a ganar el destino. Así que, bueno, el espacio es de ustedes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Vamos a nosotros compartir. vamos a compartir también una... Bien. Bien, bueno, como nos presentamos bien, yo soy Nadia, ella es Yael. En principio queríamos también agradecerles a las inspecciones y a la organización del evento y de poder participar, agradecer la oportunidad y el espacio. Nosotros queremos decirles que nuestro título es Sociedades Plasmáticas y Futuros Sólidos. A mí no me va a ganar el destino, que es una frase que nosotras decimos en la vida cotidiana y que también lo escuchamos muchos en nuestras aulas y en nuestros contextos. Exacto, esto es como una especie de juego de palabras, tomando un poco el título de la ponencia en general, sociedades líquidas, y el término acuñado por Bauman, como explicaba muy bien la compañera anteriormente. Y con este juego de palabras quisimos jugar un poco con los estados de la materia a partir de una charla que se dio en el liceo donde trabajamos, en el Liceo Colonia Barro, con los estudiantes, donde ellos nos planteaban que existían 4 estados de la materia, y bueno, nosotros les decíamos que no, que eran 3, en base a la formación un poco que habíamos tenido nosotros en nuestra escolarización liceal.
Y bueno, hablando con la profesora de química, nos explica que el estado plasmático es un estado difundido en forma más reciente, que de alguna manera lo utilizamos como metáfora, al igual que Bauman habla de las sociedades líquidas, entendiendo que la sociedad hoy en día trasciende un poco más, o sea, los conceptos de Bauman no solo que están vigentes, sino que se ven como potenciados en la actualidad. El estado plasmático es similar al gaseoso, pero lo trasciende. Se trata de átomos ionizados, es decir, cargados eléctricamente, así como la sociedad misma, y similar al estado líquido, no tiene forma, no tiene volumen, tampoco tiene equilibrio electromagnético, por lo que se transforma en un buen conductor eléctrico. Cuando nos mencionamos o nos referimos a los futuros sólidos, tiene un poco que ver con esto que se reflexionaba en el debate, en este planteo, en la discusión de las preguntas. Como decía Vanessa, que si todo es líquido, todo se nos termina escurriendo y necesitamos futuros sólidos también, brindarle a los estudiantes en general y a nuestros estudiantes en particular. Y bueno, la frase "no me va a ganar el destino" es una frase que escuchamos a diario, y como dice también la coordinadora del programa, la magíster profesora Sonia Rodríguez, a pesar y a propósito del encierro, no queremos dejarnos ganar ni que el destino les gane a nuestros estudiantes. Bien, nosotros tenemos objetivos. Sí, vamos a... Queremos primero la dinámica. Queremos que ustedes se tomen un tiempo, piensen en escaneen el QR por ahí con sus celulares. Vamos a ver si esto funciona. La idea es que puedan pensar y proponer una palabra que represente su mayor preocupación sobre el futuro. Y luego vamos a retomar aportes que ustedes nos hagan. Bueno, vamos a los objetivos. Uno de nuestros objetivos primordiales es transmitirles a ustedes que no somos expertas en Bauman, sino que tenemos un objetivo que es parte de nuestra construcción como profesoras y de reconocer que a los docentes nos falta formación y acercamiento a los contextos especiales. Nosotros siempre vamos a hablar de contextos y no de contexto, porque en un mismo lugar se presentan muchas variables. Entonces, lo que queremos es visualizar la existencia de una educación en contexto de encierro que tiene sus particularidades y que, como bien decía mi compañera y como decía la profe anterior, se expresan en las prácticas, se expresan en los jóvenes y en la cotidianidad de los centros educativos. En el nuestro está así como bien presente y en los de afuera también, ¿no? Vamos a hablar un poco a veces de afuera y adentro, haciendo referencia a la educación en privación de libertad como la adentro, y los liceos que están en el afuera son los liceos de la calle, como le dicen nuestros estudiantes. Bueno, nosotros también le queremos proponer analizar el impacto de la modernidad líquida en la educación en estos ámbitos. Y para eso vamos a usar varias ideas de Bauman para poder explicar cuáles son las condiciones con las que nosotros trabajamos, y no hablamos solo de las condiciones materiales, sino también, y por sobre todo, las simbólicas, las que son parte de esa construcción de la identidad de la que se hablaba hoy. Bueno. Perdón. Ay, disculpen. Bien, tomamos un poco como excusa el centenario de Bauman, este prolífico autor, como decía la compañera, para exponer algunos conflictos y estas tensiones que se dan entre los conceptos que él plantea en la educación y en la educación en contexto de encierro en particular, pero también de alguna manera como reivindicar y traer la esperanza, la ética profesional, la responsabilidad profesional y también social, y el compromiso también social, ¿no? Y entendemos también de alguna manera que, como estábamos comentando recién, que este autor, más allá de que de alguna manera nos convoca su festejar, celebrar de alguna manera o conmemorar su nacimiento, es un autor que está totalmente vigente y es totalmente relevante para nuestras prácticas educativas en general. Más allá de que nosotros queremos presentarles o relacionar estos conceptos un poco con las prácticas que conocemos un poquito más. Y transmitir como nuestra experiencia formativa y laboral con ustedes para poder pensar en qué nos ayuda Bauman a pensar nuestros espacios de trabajo y en nuestro sentido, como hablaban hoy, de la educación. Bueno,
hay una situación hoy, una circunstancia en la educación, y Bauman con sus conceptos nos ayudan a pensar prácticas concretas que nos permitan seguir abordando un estado de situación, y bueno, en este sentido también proponemos a Freire como una respuesta a lo que vamos a problematizar con ustedes, y bueno, en eso les pedimos por favor que si tienen dudas y consultas, vayan escribiendo por allí. Bien. Les contamos un poco sobre nuestro liceo. En realidad se basa o sienta sus bases en lo que son los programas de exploración pedagógica, que se conocen como áreas pedagógicas, SECAP, y también lo que es la educación en contexto de encierro, que tiene dos grandes ramas, lo que es educación en INR, las cárceles de adultos, y la educación en INISA, que serían los centros donde los menores cumplen sus medidas socioeducativas. Las gestiones se realizan en una total precariedad, ponemos vida, cuerpo, alma y bolsillo, siempre decimos, en pos de generar espacios educativos, sólidos, de alguna manera también, ya que trabajamos constantemente en la incertidumbre, en los cambios repentinos, en la frustración, en cómo necesitamos trabajar cuerpo a cuerpo, no invisibilizar al otro, que muchas veces es desechado, que es marginado, como propone el autor. Entonces, les comentamos que nosotros tenemos una particularidad bastante grande, que es que trabajamos multigrado. En nuestras aulas tenemos estudiantes de todos los niveles, en el peor de los casos podrían llegar a ser de primero a sexto. En el caso de los docentes de Derecho y Sociología, tenemos además la dificultad para los que somos egresados en una sola de las especialidades, que en mi caso, si tenés un estudiante, yo soy de Derecho, tengo un estudiante de quinto humanístico, tengo que darle clase de sociología, para la cual no estuve específicamente formada. Más allá de que tengo estudiantes de tercero, quinto, sexto, cuarto, quinto y sexto en el caso de filosofía. Y además se da un multinivel, que bueno, que además es común a todas las aulas, que es esto de que más allá de los grados, séptimo, octavo, noveno, o los grados del EMS, tenemos estudiantes con distintos niveles, por ponerlo de alguna manera, en cuanto a la cercanía, al acceso al conocimiento o a la zona de desarrollo próximo, si trajéramos a otros autores. Bien, la educación se da a saltos, de alguna manera, ¿sí? El estudiante un día asiste a clase, otro día no asiste, hoy está en un centro, mañana es trasladado. Entonces esto hace también a otra dificultad, ¿no? Porque ciertos estudiantes dentro del grupo avanzan, otros se van quedando más rezagados en el avance de los contenidos, y bueno, esto también hace a esa incertidumbre, a esa liquidez, y los conceptos o las ideas que plantea Bauman en este caso. Se trata de trabajar en forma inter, multi y transdisciplinaria, necesitamos manos, ojos y corazones ahí todo el tiempo trabajando con los estudiantes, y también se trabaja con el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Por esto el multigrado, el multinivel, y se intenta proponer metodologías activas, al igual que en las aulas de la calle, como comentaba la compañera, que ellos se refieren a los liceos del exterior, donde esto es totalmente necesario también para captar un poco la atención de los estudiantes e intentar darles un poco más de solidez dentro de tanta liquidez. Queremos darles unos minutitos para que puedan ingresar a un nuevo enlace, a un nuevo Padlet, y pedirles que se imaginen o piensen y describan en 3 palabras cómo creen que es el Liceo PEP II o el Liceo Colonia Barrio. Capaz que estaría bueno que nos vayan diciendo si funciona, si no funciona. Acá, en realidad yo lo estoy viendo y veo que están escribiendo, ¿sí? No lo estoy compartiendo porque no quiero dejar de compartir la presentación, que estamos nerviosas, tenemos que confesar, y las tecnologías siempre nos juegan un poco malas pasadas. Bueno, les voy comentando que en el Liceo Colonia Barro funcionan 3 liceos, 2 en el turno matutino, que en uno estamos nosotras, y uno en el vespertino. Cada liceo tiene diferentes equipos de gestión, es decir, una scripta y una referente distinto, un profesor referente territorial distinto.
asisten distintos centros y cada centro tiene un estudiantado con unas determinadas características bien diferentes. Nuestro liceo en particular, que se conoce como anexo matutino, comenzó a funcionar el año pasado, en 2024, y asisten los 2 centros de mayor encierro o mayor tranca, también como para empezar a transmitir un poco de su lenguaje. Y les contamos además que fue un centro, para nosotros fue como muy significativo, porque fue uno de los centros de mayor privación de libertad en la historia de la colonia Berro, que ha salido su nombre numerosas veces en las noticias con denuncias de violación de derechos humanos y de abusos de distintos tipos. Y bueno, porque todavía estamos en proceso, en esto de la liquidez y de los cambios que se van produciendo, estamos intentando transformarlo y de a poco lo vamos logrando en un liceo, en un espacio educativo donde se generen prácticas liberadoras también de alguna manera. Y bueno, espacios que ahora les vamos a mostrar un poco fuimos construyendo en conjunto. Ellos para llegar a nuestro liceo llegan en camionetas, llegan en un transporte que muchas veces nos sucede que llegan tarde, con lo cual pierden tiempo áurico, tiempo de clase, y en algunas ocasiones además los retiran temprano, con lo cual se pierde el espacio pedagógico para nosotros muy importante, que es el recreo. Se ingresan por este perimetral en una camioneta. Para entrar al liceo tienen que atravesar muchísimos alambrados, rejas, esclusas, que son como rejas a medias, rejas. Que dividen sectores. Las esclusas son rejas que dividen sectores. Ahí está. Algunos son sometidos a cacheos antes de salir de su centro de origen y al reingresar. Incluso un grupo de estudiantes concurre hasta la puerta del liceo con esposas y grilletes, y si bien entendemos que trabajamos en una cárcel, a pesar de que nos cuesta decirlo, trabajamos en una cárcel, muchas veces se priorizan lógicas demasiado punitivas que generan tensiones y frustraciones antes y durante ese espacio que les podemos asegurar que los chiquilines defienden de una forma como muy pura y a capa y espada su derecho a la educación. Algo que a veces no lo vemos tal vez en los liceos de afuera, ¿no? Nuestro liceo cuenta con 4 salones celdas. Los espacios tienen muy poca iluminación, la iluminación es artificial y el año pasado, hasta mitad de año, prácticamente no tuvimos ni siquiera iluminación artificial en algunos salones. Tenemos una sala común, una letrina que es compartida, que funciona de baño, que muchas veces incluso los docentes la usamos durante el turno, mientras que los estudiantes están ahí. Y contamos también con un espacio, bueno, nuestra inscripción, nuestro espacio de trabajo, muchas veces también ahí acompañada por los estudiantes, un pequeño espacio donde los funcionarios de INISA que acompañan permanecen, y por ahí se ve un poquito la puerta hacia el recreo. Nuestro turno funciona de 9 a 12 horas, está dividido en 3 horas de clase, y tenemos un máximo, por la cantidad de salones que les comentábamos que tenemos, de 4 profesores por día. Esto hace que la asistencia a clases se dificulte por muchas cuestiones, también cuestiones estructurales, simbólicas, ideológicas, entre otras, pero además también por la realidad que les decíamos, que somos conscientes que trabajamos en una cárcel y muchas veces las convivencias hacen que no puedan asistir. Y bueno, creo que se visualizan en estos espacios conceptos de Bauman como la desigualdad, la fragmentación, la exclusión, los desechos humanos, la indiferencia, la exclusión, la pérdida de la identidad o el forjar determinadas identidades, ¿no?, que responden a determinadas culturas y a determinados valores. Bueno, les contamos un poco qué estudiantes llegan a nuestras celdas. Sí. Les compartimos unos textos que se elaboraron el año pasado en un taller que surgió a partir de la lectura de un joven argentino que estuvo privado de su libertad en la adolescencia, que se llama César González, que despertó un poco la curiosidad de los estudiantes y fue un poco excusa para generar diversas prácticas. Y los estudiantes crearon estos textos que se llamaban ADN.
Cuando yo era más chico, me mataron a quien me crió, que era mi tío. Ahí fue que yo empecé a matar a los que teníamos lío. Me agarró la policía, a los 14 años, por homicidio. Salí, seguía haciendo esas cosas. A los 17 años, volví a perder. Soy padre y estoy privado de mi libertad. Mi hijo nació unos meses después de que perdí. Y la verdad, eso me tiene con la mente en una maquinaria. Me está pesando la cana, ya que no puedo estar a su lado y no poder verlo todos los días me está matando. Ni tampoco poder acompañarlo en sus primeros días de vida. Tengo tremendas ganas de estar con mi hijo, de poder verlo crecer, salir a cuidarlo, acompañarlo, de estar para él, de encargarme de que no le falte nada, poder disfrutarlo y estar con él. El día que salga, lo único que quiero es estar para mi hijo y no irme de su lado. Y quiero que mi hijo no pase por todo lo que pasé yo. Por lo tanto, si tengo que agarrar un pico y una pala 8 horas, lo voy a hacer. Bueno, con estos textos que son anónimos de los jóvenes, que surgen a partir de un proyecto que se llamó Círculo de Lectura, en esto de generar y empezar a rescatar lo pedagógico y empezar a construir cuestiones más sólidas, es que empezamos a indagar sobre los gustos de los jóvenes y ver qué cosas los podían motivar para estimular la lectura, la expresión, y que pudieran ellos contar un poco de su historia, pero en un marco pedagógico. Nuestros estudiantes, quienes llegan a nuestras aulas, son jóvenes que tienen en su haber de sus trayectorias educativas y de sus vidas cotidianas un caudal de experiencias de exclusión, de rechazo y de marginalidad. Son a lo que se llama, o lo que llama el autor, residuo de la modernidad. En Vidas desperdiciadas, Bauman en el primer capítulo hace una descripción de los desechos humanos. A ver, no sé no sé hasta dónde nos escucharon. Nosotros Hasta el segundo hablamos poema, el segundo texto, el segundo relato, el Bien, ADN, está, perfecto. inclusive. Bien, en realidad, un poco lo que le estábamos contando era quiénes son los estudiantes que llegan a nuestras aulas, ¿no? Tomando un poco los conceptos del autor. de Bauman. Bueno, nosotros les decíamos hoy que ¿quiénes llegan a nuestras aulas? ¿Quiénes son estos jóvenes? Bueno, los chiquilines tienen entre 15 y 22 años, son chiquilines que provienen de barrios marginales como Piedras Blancas, Marconi, Cerro Norte, Malvin Norte, entre otros. Son chiquilines que en su haber tienen grandes experiencias de exclusión y de marginalidad, y si tomamos al autor, hay un capítulo súper interesante de Vidas desperdiciadas, donde él explica qué es ser superfluo, ¿lo dije bien? Perfecto. Que la carencia de valor, cuando uno pierde ese valor, ya para el sistema no tiene un lugar. Entonces, estos residuos de la modernidad para el sistema no son necesarios, ni tampoco quiere integrar. Carecen de valor y son inútiles. Entonces, estos chicos de derecho, sino que cumplen con una consecuencia de un orden económico, político y social. No son un error del sistema, sino que son un producto normal del mismo. Es decir, que hay una porción de la población que va a dejar de ser útil, que va a estar por fuera de los marcos de la sociedad y que no va a tener trabajo, que va a terminar en las cárceles, que va a terminar en los hospitales. Hoy hablaban de la identidad, de las identidades inestables o de la identidad frágil, ¿no? ¿Cómo era la identidad frágil o cómo se llegaba a una identidad frágil? Entonces, lo sólido antes era visto como aquellas identidades que se sustentaban en la familia, o en el Estado, en la familia, o en la escuela, o en el Estado, y en la religión. Hoy ya no surge de esos lugares la construcción de la personalidad, y tampoco es una construcción, sino que es una elección. Es algo que se va reafirmando constantemente en función de la danza del mercado y de los ritmos de un sistema que está en constante cambio y donde la mercancía cambia constantemente. Entonces, los vínculos familiares de estos jóvenes terminan siendo disueltos, se disuelve el vínculo con la familia, no hay una referencia a un adulto que esté ahí constantemente, hay una ruptura con el lazo social. Nosotros decíamos que las trayectorias educativas que ellos tienen están
plagadas de exclusión, de expulsión, inclusive con algunos programas que están previstos y pensados para esta población. Muchos de los jóvenes que nos llegan a nosotros vienen o de SECAP, o de aulas, o de los programas 2013, y también recibimos chiquilines que a pesar que están en el liceo, y a pesar que pasaron por la escuela, no decodifican, no saben leer, no saben escribir, o están recién adquiriendo ese ejercicio. Me apuré el tiempo. Sí, es que nos pusimos nerviosas cuando vimos que se había trancado todo. Así que capaz que cada tanto hacemos lo del juego de la copa que decía allí la compañera que nos recibe. Bien, algunas tensiones y desafíos en algunos planos que vamos a ir analizando. En primer lugar, lo jurídico. En el plano del deber ser, hay como 3 normas bien importantes que queremos destacar, que es la Ley General de Educación, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la normativa que se le aplica a los jóvenes que están privados de su libertad, no el Código Penal, que además, a su vez, fue modificado por la Ley de Urgente Consideración en estos aspectos. ¿En qué aspectos fue modificado? Bueno, por un lado, aumenta las penas mínimas y máximas. En el caso de las penas mínimas para algunos delitos graves, como por ejemplo la rapiña, pasa de 1 a 2 años, por poner un ejemplo. En las máximas, para los delitos gravísimos, se establecen, por ejemplo, para el homicidio muy especialmente agravado, para la violación, para delitos gravísimos, justamente, las penas aumentan de 5 a 10 años. En otro aspecto, amplía los delitos en los cuales van a conservar los antecedentes penales una vez cumplida la pena y los 18 años de edad. Y una cuestión bien importante es que habilita la aplicación de los procesos abreviados. Ahí, más allá de cuestiones personales y que no queremos reivindicar tampoco una cultura de la delincuencia, ni mucho menos, autores como Oscar Sarlo o Susana Arbuet, que es defensora pública de menores infractores, y muchísimos informes de derechos humanos afirman que estas modificaciones contravienen de alguna manera la excepcionalidad y la brevedad que se pretende para la privación de libertad, porque podemos asegurar que nada puede salir mucho mejor de ahí adentro, y se priorizan lógicas también más bien punitivas sobre las medidas socioeducativas que diversos tratados y normativas aconsejan para los menores de edad. Justamente porque también termina pasando, nosotros lo vemos constantemente, que terminamos como sociedad imponiéndole penas perpetuas, ¿no? Cadenas perpetuas de alguna manera al privarlos de un montón de cosas y juzgarlos por haber estado en determinada posición, que también entendemos que muchas veces tenemos que plantearnos si no los pusimos nosotros como sociedad, ¿no? En esos lugares. Y en este sentido, con el autor, él dice, bueno, no son un error, son un producto. Entonces, si es un producto, hay algo de nosotros que estamos poniendo ahí, en esto de la identidad y la fragilidad. Somos, de alguna manera, con el estigma social o con las propias acciones y las prácticas en esto del mal banal, que muchas veces no lo valoramos como un mal, sino que es una normalidad, tal vez somos nosotros quienes estamos poniendo y excluyendo y poniendo en ese lugar a los jóvenes que son un residuo de la sociedad. Ellos no eligieron ser un residuo. Entonces está bueno también poder pensar en todo este ámbito catastrófico, qué podemos hacer nosotros desde la educación y cómo estos autores nos ayudan a pensar que en realidad son muchas las posibilidades. Son muchas las situaciones por las que estos jóvenes llegan a este lugar y que si Bauman está en lo cierto, existe un producto. Un producto significa que hay algo que está puesto allí. Entonces, nada, muchas veces pensamos en esto de que tal vez habría que poder ampliar la mirada. Bien, bueno, no sé si lo mencioné, pero también la LUC habilita la aplicación de los procesos abreviados, al igual que para los adultos, lo cual algunos estudiosos del derecho consideran que no es lo más conveniente en algunos casos. Entrando un poco en el plano del ser, comentar que, bueno, por un lado reflexionar en que si aumentan las penas, que puede ser discutible o no,
pero no se mejoran las condiciones de privación de Está bien libertad, raro el ¿no? tema. En esto de, ¿se escucha? Toda la semana sí, 0 ganas te da de Sí, muy bien. Sí, Pero hay un trabajar. micrófono abierto, no sé Sí, hay un qué. Sí, micrófono Hola. abierto, Diana por Rosa. favor. Diana Rosa, si Perdón. puede cerrar Ah, perdón, el micrófono. pensamos que era una pregunta para nosotras. Ay, acá Disculpen, llovió disculpen. un No, no. rato. A la entrada de la escuela de los gurises Bueno, A Diana Rosa, eh, si puedes a cántaro llovía. cerrar el Después micrófono. paró y ha estado así. Sí, estaba Sí, lloviendo, Beatriz, si pero la ahora puedes, precisamos si la seguir con puedes la mutear. charla. Sí, sí. disculpen. Bueno, en el plano del ser, como les comentábamos, si bien los menores que cumplen sus penas, ¿no? No lo mencioné, pero bueno, los menores a partir de los 13 años pueden ser privados de su libertad y sometidos a medidas privativas y no privativas de la libertad, y deben cumplir sus medidas en centros de INISA, es decir, separados de los adultos, ¿tá? De los que están en el INR. Pero esos cuando cumplen los 18 años, ellos continúan cumpliendo sus penas dentro del INISA, pero deberían estar separados de los menores de edad. Esto en la práctica no sucede. Nosotros en el liceo y en los centros, los estudiantes conviven, menores y mayores de edad, todos juntos, lo cual no debería suceder. Luego comentar que solamente hay juzgados de menores especializados en la capital, en Montevideo, lo cual esto también hace que las penas que se le imponen a los jóvenes del interior suelan ser mucho mayores que a los que cometen exactamente el mismo delito en Montevideo. En nuestro país no existe eso de que, bueno, si un juez dictó una determinada sentencia, en el resto el resto de los jueces tienen que seguir la misma línea. No, cada uno puede dictar la sentencia que estime conveniente, y las penas son mucho más severas en el interior. Y a su vez sucede que los centros de privación de libertad, los centros INISA, se encuentran 6 en Montevideo, uno de ellos destinado a las jóvenes adolescentes, uno en Canelones, que está dividido en 6 centros que asisten a estos 3 liceos que les comentábamos hoy, uno en La Valleja y uno en Soriano. A su vez, todos los menores que ingresan al sistema penal juvenil ingresan en Montevideo, o sea, sean del punto del territorio que sean, son desarraigados de su departamento de origen. Tenemos muchos jóvenes de la frontera que ni siquiera manejan el mismo lenguaje que nosotros. Y por último, se dan también algunas tensiones en el plano educativo, ya que el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 102, establece que el Estado tiene el deber de brindarles ciertos derechos, como son el derecho a la salud, a la educación, en condiciones, y bueno, esto no siempre sucede, ¿no? Más allá de que se evidencian intentos por parte de todas las instituciones que trabajan, pero bueno, que muchas veces se ven diluidos en esta sociedad líquida o plasmática, como la llamamos. Y en la Ley General de Educación también se establecen algunas cuestiones, la educación como derecho humano fundamental, como un bien público, universal, obligatorio, que se dice diverso e inclusivo, donde se deberían garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad. Y hay, por parte de los responsables, que en este caso es el Estado, un deber de asegurar el cumplimiento, ¿no? de toda esta normativa, que bueno, como venimos comentando, a pesar de algunos intentos muy nobles, no se terminan de lograr. Y ahora, bueno, la compañera presenta acá algunos desafíos de la educación. Bueno, nosotros nos planteábamos, bueno, cómo planificar la educación a largo plazo en un mundo tan cambiantes. Y cómo fortalecer los vínculos y la empatía. Entonces, entre estas preguntas, porque vamos más rápido por el tiempo. Sí. ¿Qué habilidades y competencias son importantes hoy? En esto un poco también lo que se planteaba la compañera anterior, ¿no? ¿Qué tipo de educación y para qué estamos educando y cómo educamos? El papel que juega la educación en la lucha contra la exclusión y la marginalidad. En ese sentido es que nosotros proponemos una serie de prácticas que buscan
ir en contra de esta indiferencia o esta falta de reconocimiento del otro, en esto de nombrar la realidad junto a los estudiantes, de tratar de devolverles la palabra, donde hubo exclusión, donde hubo castigo y vigilancia, dar el lugar a la palabra, dar el lugar a la reflexión, acompañar en proceso de reconstrucción del yo. Y en este sentido me quiero así detener un poquito más, porque lo hicimos un poquito rápido porque se nos cortó, pero es importante esto de la reconstrucción del yo. Los chiquilines o las identidades de los jóvenes se están forjando a partir de productos comerciales. En particular, nuestros jóvenes usan el TikTok con sus actos delictivos, usan la música del trap y el reggaetón para construir y consumir y producir una realidad que tiene que estar en constante aceptación, ¿no? El consumo de ciertas marcas, de cierta estética, de cierta forma de hablar, de ciertas redes de valores y de códigos, según ellos, que son parte de su identidad. Pero también son parte de la identidad las lógicas judiciales de nuestro país, los vínculos con la policía, los vínculos que se generan dentro de las lógicas de privación de libertad, que no son solo la liquidez, sino también la violencia. Nosotros trabajamos en un ámbito deshumanizante. Entonces, ¿cuál es uno de nuestros desafíos imprescindibles? Es poder volver a la humanidad. Entonces, en ese sentido es que nosotros planteamos una serie de prácticas que intentan poner en el centro al estudiante y ponerlos siempre en una situación de éxito. Nosotros tratamos, ¿cómo hacemos esto? A partir de el ensayo de la autonomía. Ellos al liceo entran sin medidas. Es el único espacio en privación de libertad donde ellos entran sin grilletes y sin esposas, que es a lo que llamamos a la medida. El año pasado y el anterior, los jóvenes no tenían recreo y el recreo que hacían, porque si se quedaban a 2 asignaturas, era fumar un cigarro engrilletados y esposados. O sea, que dentro de un ámbito violento, de dolor absoluto, donde estos jóvenes se manejan, además se trasladaban dentro del liceo en esas situaciones. Entonces, nosotros lo que reflexionamos es, bueno, no, el liceo tiene que ser un ámbito de libertad donde el sujeto pueda reconstituir y reconocerse como un sujeto con historia, como un sujeto que tiene la capacidad de autonarrarse y que no todo tiene que devenir del mercado y del consumo, porque si no seguimos en la misma. Además, otra de las prácticas que pusimos en el liceo a funcionar fue la elección de delegados. Pero como tuvimos elecciones presidenciales, lo que hicimos fue, de alguna manera, replicar todo lo que pasa en una elección presidencial con los jóvenes. Entonces, lo que fue, y recreamos de alguna manera el momento del voto. Le dimos una credencial con su nombre, con sus datos, le mostré que fue bastante similar a lo que es en la realidad, en la virtualidad, porque es un acto que nosotros recreamos en la sociedad. Bueno, ahí tienen las fotos, Atención, ¿no? se está colando un micrófono por allí, una voz. Bien, en la imagen de abajo, lo que hay allí es, a partir del círculo de lectura que surge a partir de Solo Sensaciones, que es un poema de César González, donde él narra lo que siente. Nosotros le presentamos a los jóvenes el texto y no le dijimos de quién era ni qué era lo que decía. Lo que le preguntamos es qué sentían ellos y quién pensaba ellos que lo habían escrito. Y a partir de allí se empezaron a generar ámbitos de reflexión y de lectura que tuvimos la suerte de que los jóvenes empezaron a colgar en sus piezas poemas de este autor y de otros que ellos fueron como necesitando y pidiendo. Y a partir de esa situación empezaron a crear ellos poemas. Entonces es así que surge Delito Poético, que es un espacio donde los jóvenes hacen circular textos que escriben ellos y que escriben otros autores en forma anónima para nutrir la lectura como un acceso real a la cultura. Además, estas imágenes que tienen ahí tienen que ver con teatro en el aula. Nosotros lo que hacemos también es recrear un teatro, llegar a la instancia de poder trabajar con ellos y poner en palabras qué es un espectador expectante, qué voy a ver, qué es lo que se va a representar. Y cada vez que tenemos una instancia cultural, por ejemplo, hoy tuvimos otra instancia que nos visitó Dobbs, que es un contrabajista, que él va viajando por todo el mundo y tocando en lugares súper hostiles. Hoy nos visitó y también hicimos lo mismo, trabajamos toda la semana, ahora hicimos cartelería, la hicimos con ellos, en búsqueda de que se apropien de este lugar. Ustedes recuerden que nuestro liceo tiene 2 años y está en un lugar que nosotros entendemos que no es el mejor porque no es un liceo, pero es lo que tenemos. Ahora sí, ahora sí. Les repasamos por las dudas un poquito las imágenes ahí
como un poco los cambios que fuimos, transformaciones. Claro, por ejemplo, el armario tiene sus cuadernos. Antes los educadores los sentaban, le sacaban los grilletes de las esposas y le daban los cuadernos. Hoy ellos entran al liceo A un sin espacio de nada, libertad. a un espacio donde ellos pueden transitar, donde su movimiento tampoco está observado constantemente y pueden tomar sus objetos. Ellos saben que los cuadernos los tienen que respetar, los tienen que cuidar y que los materiales son de todos. Ahí tenían los grafitis que hicimos el año pasado con un taller con el profesor de filosofía, tratando de buscar qué nos representaban. Y bueno, ahí ven, una calavera, un MacPato, Bart y un mago. Y eso fue lo que ellos decidieron a partir de ese taller. Luego, bueno, recreamos las elecciones presidenciales, pero para elegir delegados, y tuvimos como todas las instancias, el sobre, la credencial. En la imagen de abajo... Sensaciones. ¿Cómo? No, eso, que lo que les mostrábamos un poco, lo que habían escrito en Sensaciones, que estuvo por allí escrito, publicado de alguna manera en las No paredes. estoy escuchando nada, no sé. Delito poético, teatro en el aula, un poco donde, bueno, elaboramos entradas y acondicionamos el espacio. Ahí voy a cambiar de diapositiva, aviso por las dudas si se visualiza. Un poco como a modo de síntesis, analizar lo que es la mirada de Bauman, ¿no? O mirar la educación a través de la lente de Bauman. Y les pedimos por último, no les pedimos más nada, que piensen en algún momento en el que alguien creyó en ustedes y los ayudó a superar alguna dificultad y cómo se sintieron al respecto. Creemos que todos hemos tenido alguna dificultad y varias dificultades y bueno, seguramente la ayuda o no de otros influyó en ese cómo nos sentimos. Sigo avanzando para poder dar un espacio para preguntas y bueno, esperamos por allí sus respuestas para retomar. Bien, en este sentido de el mal líquido, en la idea principal, que es la ausencia de conmoción ante el sufrimiento de un otro, es que sacamos estas publicaciones, que les borramos como los datos, para que vean de alguna manera cuál es la mirada de la sociedad para estos jóvenes, ¿no? Entonces, a partir de un suceso que no ocurrió hace mucho, que se fue público, nosotros nos acercamos a estas publicaciones y es así de alguna manera como se mira a la población, ¿no? En esto de la indiferencia, el hecho de no tener valor, el vaciamiento moral que nos provoca el estar todo el tiempo preocupados por la eficiencia, por la eficacia, por lo útil, pero no por lo valioso. Bien. ¿Cómo nos ayudó un poco Bauman a pensar e intervenir en nuestras prácticas pedagógicas? Que si bien lo trajimos al contexto de encierro en particular, porque es el área donde nos sentimos un poquitito más seguras, creemos que se aplica a todas las aulas en general. Un poco, bueno, lo que tiene que ver con la liquidez o la plasmaticidad, como le llamamos, y las trayectorias de los estudiantes en general, que tiene que ver con que, bueno, hoy en día las estructuras, las instituciones, las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y muchos, etcétera más, son fluidas, son maleables, son cambiantes, como decía hoy al comienzo el inspector, y esto genera también en nuestros estudiantes, en las identidades de nuestros estudiantes, incertidumbre y ansiedad. Hoy la compañera hablaba de la compañera que expuso anteriormente, tomaba el concepto de Bauman, que lo quiero recuperar acá, del síndrome de la impaciencia, ¿no? Esto que genera esta sociedad líquida. Y el encierro, además, genera estrés, precariedad emocional. Nuestros estudiantes no duermen en la noche, no comen bien muchas veces tampoco. Y bueno, vienen de toda esta ruptura con lo poco que puede haber de sólido en las estructuras y en las instituciones sociales. Las trayectorias educativas de nuestros alumnos son totalmente líquidas, están sujetas, como les decíamos hoy, a conflictos que puedan surgir. Hoy no vino porque se peleó antes de venir en el patio, o nos enteramos de repente que fue trasladado a otro centro. Exacto. Entonces, la educación termina siendo para nosotros un desafío ético muy, muy profundo en esto de que nada está destinado a durar.
aprender a lidiar también con la frustración, ¿no? Esa frustración que no solamente tienen los estudiantes, sino que transitamos nosotros y que nos atraviesa también. Exacto. Y bueno, y cómo sostener vínculos que sean duraderos y contenidos y procesos educativos duraderos y significativos con sujetos que están excluidos y desechados de la sociedad, que además también esa sociedad es líquida, maleable y fluida. Y cambiante. Una de las cosas que la compañera de la exposición anterior me daba una mirada que es justa con la realidad en esto de las distracciones de internet o de las redes sociales. Nosotros también veíamos que nuestros jóvenes salen hacia la libertad en pos de, ¿no? Porque en realidad ellos están cumpliendo una medida socioeducativa. Y una de las cosas que carecemos mucho en nuestro liceo es de la alfabetización digital. Eso nos pone en una situación también de desventaja a los jóvenes con relación a las competencias o las habilidades que se necesitan en el mundo moderno. Y en ese sentido, a su vez, ellos dicen, yo me voy quedando atrás, y en ese yo me voy quedando atrás, en esto de lo que perdí, como es como lo que ellos hablan en sus lenguajes, se ve la fragilidad identitaria y la falta de vínculos que se puedan sostener en el tiempo, en esto de que decía también hoy al principio el inspector, de que estamos individualizados. No nos interpela y no nos cuestionamos a veces el dolor del otro o no nos afecta. Y no hay nada peor que asumir que todo está perdido, que nada nos afecta y que lo único que nos importa es nuestro propio bienestar. Y en eso nos lleva directamente al concepto de maldad líquida y de exclusión. Y en este sentido yo les quería como decir que el mal hoy se basa en una indiferencia, en mirar hacia otro lado, ay, que sufre. El mal sin rostro, cotidiano e institucionalizado, ¿no? La prisión es un lugar donde el mal, la violencia, el destrato, los jóvenes no son fulanito de tal, son APL, son delincuentes, son vagos, poco confiables, manipuladores, poco fiables, no van a sostener nada, todo está mal. Entonces, en esta situación de deshumanización, de falta de valor del otro, el no reconocimiento de que hay una subjetividad allí que se va a construir durante 10 años en este contexto. Que acá no estamos valorando si es buena o mala la medida judicial, sino lo que estamos valorando son las situaciones y las condiciones en las que se quedan estos sujetos. En esto de me quedo atrás, me perdí, estoy en pausa. Entonces, el sistema capaz que tenemos un problema técnico. Hola, capaz que si nos cortamos. No, es el micrófono. Eliana Silva, si puedes mutearte, este es el micrófono abierto. Gracias. Bueno, continuamos. Bueno, entonces el sistema produce residuos humanos, esta exclusión masiva ya no genera conmoción ética, se naturaliza e individualiza, produciendo vaciamiento o ceguera moral. Lo que antes era tragedia, hoy es una rutina burocrática, o sea que no hay un problema, hay una gestión. El sujeto desechado no tiene historia, derechos ni posibilidad de transformación, es un problema técnico a gestionar. Se lo encierra, se lo vigila y se lo silencia. Bien, un poquito retomando ahí el rol de la educación, que hoy hablaba la colega. La educación entendemos que frente a toda esta situación de liquidez, de alguna manera, de falta de estructuras, de falta de solidez, tiene que ser un acto de resistencia, ¿no? Un acto ético que se oponga a esta lógica de lo desechable, ¿no? De nuestras aulas en particular y de las aulas en general. Para eso, bueno, nosotros entendemos que lo primero que hay que hacer es entender que todas las personas tienen un valor, como decía hoy la compañera, en el buen sentido de la palabra, que se puede construir un sentido del yo, una identidad, forjar una identidad más positiva de alguna manera, ¿no? Con una participación más activa, un compromiso más ciudadano, que tengan de alguna manera un futuro más sólido. Para esto necesitamos pensar y repensar constantemente la función que tiene la educación y la educación en contexto de encierro, para poder construir justamente vínculos
que sean más sólidos, ¿no? En este mundo cambiante. Hoy la compañera decía, bueno, educar para qué mundo, y nosotros también de alguna manera agregamos un, bueno, ¿y qué mundo crear también para esos educados, ¿no? En esta asunción de una perspectiva y de un posicionamiento ético y moral que todos tenemos como docentes, ¿no? Bien, algunas reflexiones finales. Bien, nosotros pensando en esta ponencia decíamos, bueno, no podemos quedar en esta es la situación, es problemático, es negativo, no están en situación de éxito, hay una identidad que se está forjando en estas condiciones y en algún momento va a volver a salir y nosotros lo que queremos es como esto de generar una posibilidad sólida de un futuro mejor. Entonces decíamos, bueno, si yo tengo que poder pensar en una respuesta a este problema y a estas condiciones, lo primero que se nos ocurrió fue pensar en Freire, ¿no? ¿Por qué? Tomamos a Freire y proponemos una pedagogía radicalmente humanizadora que parta del reconocimiento del otro como sujeto histórico, que la educación no es neutra, sino que un acto político y ético que debe apuntar a la autonomía, a la capacidad del oprimido de pensar, narrarse, decir y transformar. Entonces, una respuesta a la situación para nosotras es la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire. Es una autonomía que no está dada, es una autonomía que está negada, controlada, y es una autonomía que se debe de ganar. Y ahí estamos nosotros acompañando en estos procesos de resignificación de decir, es posible un espacio de autonomía y por lo tanto un espacio de libertad. Para eso, imprescindible es dejar de cosificar o intentar poder ver al otro no como una cosa, no como un trabajo, no como una gestión, no como una etiqueta, sino como reconstruir la voz y poder ser escuchado del otro, volver a la dignidad y al diálogo. Seguimos. Bueno, como para finalizar, los invitamos un poco a retomar, a ver si me sale bien esta parte. Vamos a detener esta compartir pantalla y voy a intentar compartir las primeras palabras que les pedíamos al comenzar la charla en cuanto a los nuevos temores que surgen. A ver si se visualizan por ahí. Bueno, vacío, indiferencia, soledad, en constante adaptación, difícil, trabajo, dice por allí. Bien, una de las cosas a los que los invitamos es a repensar si surgen nuevos temores, si modificarían algo, si cambiarían algo, lo eliminarían. También los invitamos de alguna manera, ahora no están viendo la presentación, ahora después les comparto esa parte. Preguntarse por, bueno, qué sensamientos, utilizamos también una palabra de Sonia, les produjo ver las imágenes de nuestro liceo. Y esperen que estoy intentando compartir. Esto de la virtualidad nos genera grandes desafíos, ¿no? Por acá. Nosotros les preguntábamos un poco, bueno, ¿cómo se lo imaginaban? Triste, duro, esperanzado. Difícil, escaso de recursos, inestabilidad, inclusivo, adaptado, posibilidades. Bien. Bien, nosotros lo que les queremos transmitir básicamente en esto de que estamos en la constante práctica y en la constante intervención en este liceo es que de alguna manera la educación tiene que poder rechazar la lógica de encierro, de encierro también, pero de rechazo, y ese rechazo no es solo como producto, sino rechazo en todos los sentidos. Y jugábamos un poco con la palabra derecho-desecho, ¿no? Y nos poníamos a pensar en eso y decíamos, bueno, la educación tiene que hacer una acción ética y política donde el espacio se transforme en una posibilidad, donde la autonomía tenga que reemplazar al control y donde el diálogo sustituya por completo la indiferencia. Entonces, nosotras nos paramos desde ese lugar y los docentes también en un lugar donde se construyen prácticas, donde se ven procesos, donde se ven la posibilidad y la superación de los jóvenes en su relación con el saber, que es la parte para lo que nosotros estamos, porque cuando hablamos de acción política nos referimos a desde qué lugar nos paramos nosotros y con qué ojos miramos. Otra de las cosas que reflexionamos es el compromiso docente. ¿Le puedo exigir un compromiso al docente que va a trabajar en este contexto? Y sí.
a veces les decimos que sí, que es necesario, que tenemos que visualizar, que el compromiso es visualizar, es escuchar, es darle voz al joven que está ahí. Bien, acá por acá, por acá. Alguien puso que se sintieron vivos cuando alguien nos ayudó a superarse. Y bueno, contar además, tal vez no era la forma en la que queríamos terminar, pero bueno, nuestros estudiantes muchas veces no terminan vivos en un corto plazo. Y bueno, para nosotros eso también nos genera un montón de dolor. Entonces, los invitamos, como les decíamos, a responsabilizarnos como adultos en general y como docentes en particular, comprometernos socialmente con todos los estudiantes en general, pero con los estudiantes marginados en contexto de encierro o fuera de las cárceles, comprometerse con la educación de alguna manera para poder, como decíamos ahí, derribar muros y co-construir puentes sólidos hacia futuros inciertos. Decimos co-construir porque entendemos que es necesario el construir en conjunto, ¿no? No hay manera de poder hacer esto en solitario. Vamos a abrir un espacio para En preguntas. esto de solitario, ¿no? Traemos esto de que nadie se salva solo. Esta frase que está de moda ahora está con de una moda nueva con la serie. serie, que nosotros ya lo No la habíamos vi. pensado, todavía no tuvimos. Bueno, ocasión. queremos agradecerles enormemente nuevamente por la oportunidad y por la atención brindada, por los comentarios que nos dieron. Y les mentí, les dije que no los íbamos a molestar más. Y sí, acá para los que quieran y puedan, sería un gran insumo para nosotros. Es como una especie de evaluación y una breve encuesta. Sí, bueno, para transmitirles después también a los estudiantes, que les contamos brevemente lo que íbamos a hacer y nos pidieron que habláramos bien de ellos. Y sí, la realidad es que a mí me preguntan muchas veces por qué me gusta trabajar ahí y para mí es sumamente placentero para nosotras, que lo digo por los dos, es sumamente placentero poder compartir esos espacios con ellos y nada, nos sentimos súper apoyadas y siempre tenemos cosas, bueno, siempre decimos son divinos, aunque bueno, la gente tal vez no lo pueda entender, es como nuestra percepción. Y bueno, y pedirle disculpas tal vez por los nervios, por las cuestiones técnicas, estábamos realmente movidas un poco por esto, porque cuando empezamos a estudiar dijimos, wow, todo aquello que trabajamos durante la carrera, que tal vez no fue tanta con relación a Bauma, nos interpela todos los días en nuestras prácticas. Y que bueno, quisimos transmitir y acotar los conceptos, pero bueno, no sé si fuimos claras, cualquier cosa estamos acá para contestar sus preguntas. Bien, digo, para mí fue excelente la charla y quiero decirlo que la gente los docentes están poniendo en el chat. María Valeria Vega dice, nunca trabajé en contexto de encierro, pero puedo imaginarme lo difícil que es y lo valiente que hay que hacer para no perder las ganas de enseñar en esos contextos. Como docente de filosofía y de derecho, agradezco por la oportunidad de este curso. Patricia Correa dice, excelente temática, gracias por compartir estos textos, sin duda que la realidad de ellos supera ampliamente lo que ahí pudieron plasmar. Claudia Pereira dice, estos mismos textos, preguntan, ¿trabajan con ellos? ¿O para que ellos también analicen y reflexionen su propia identidad? Belén Silva dice, respecto a lo que decía Andrea Doldán, a veces en el aula también tenemos estudiantes encerrados, no en una celda, pero sí en una realidad. Yo llevo la importancia de bajar en la experiencia, realidad, lo trabajado, para llegarle muchas veces, logrando que vean otros caminos posibles. Porque si quedamos en la lectura sin llegarle, dentro de esa realidad en la que se está, se nos pierde el estudiante y lo que se enseña. Alejandra Betancur es muy interesante y es una realidad actual que se debe abordar. Belén Silva, gracias por todas estas realidades, llevan a pensar mucho. Eliana Silva, como docente, tiene la oportunidad de trabajar en contexto de encierro. Diana Rosa dice, bueno, que tiene que traer clase, muchas gracias por tan interesantes presentaciones. Camila Mota recomienda la serie Severance, que refleja muy bien este concepto de exclusión. Es muy buena la serie para trabajar con los estudiantes. Excelente todo, dice Leticia Martínez, muchas gracias. Muchas gracias, dice Nacido, excelentes condiciones, claro. Patricia Correa dice, súper movilizante y necesario estos encuentros, muchas gracias. Sandra Castro, excelente trabajo, excelente dedicación a su labor docente. María Hernández, excelente, una super experiencia. Gracias por compartir esta experiencia, dice Patricia Correa. María Laura Prado, mucho para reflexionar, gracias por compartirlo. Se las nota súper comprometidas con su labor docente, dice Natalia Elizalde. Claudia Peraza, gracias por la
ponencia por sus anécdotas en la presentación. Súper interesante cómo plantearon esta obra. Muy simbólico la elección del nombre en la actividad en relación con los contextos del encierro. Brenes Bilbao, qué importante es esto que hacen reflexionar y problematizar la educación en este contexto y de visibilizar estas realidades. Un placer escucharte, Nadia, muchas gracias. Marcela Hernández dice, la verdad que queda ese sabor amargo de saber lo que viven en cierta forma, de trabajar duro por ellos. María Natalia Montero, muchas gracias a las expositoras de hoy, muy claras. Y Natalia Alexander, se me quedé pensando en el concepto de fragilidad humana en relación a lo que plantean. Les leí todo. ¿Quieren contestar a algo? Sí, capaz Claro, capaz que retomar la pregunta, la vimos por acá, pero ahora no la encuentro. Era suele decir, ustedes enseñan estos textos también a los estudiantes, estos textos que Bueno, están trabajando. en realidad, yo me he dedicado el año pasado trabajé los 2 turnos en la Colonia y no tuve la oportunidad de poder dar clase. Este año sí, y sí, claro que lo trabajo, y lo trabajo en cuarto, como el problema del mal, con desde diferentes lugares, y bueno, la experiencia hace que yo ponga en palabra alguna de estas cuestiones, y sí trabajo a Hannah Arendt y el mal banal, algunas ideas que Rousseau, esto también empezó por ahí y termino con Bauman, pero bueno, en realidad sí estamos haciendo todo el tiempo esto de visualizar estas realidades, no lo hacemos solo con los docentes o con estas oportunidades, sino que bueno, que lleva como práctica política y ética reflexionar estas cosas en las aulas, sí, sin duda. Sí, como compromiso social también acercar a los estudiantes de los liceos de la calle, digamos, que conozcan también. Los chicos del liceo de la calle muchas veces nos reencontramos con ellos en la Colonia. O sea, eso no es algo para nosotros, o sea, cualquiera de nosotros mañana puede ser un desecho. Nosotras pensábamos, ¿no? Yo pensaba en la cantidad de horas que trabajo, en la cantidad de horas que estoy haciendo una cosa, la otra, y que estoy desbordada y de repente no cumplo aún de saciar mis necesidades, ¿no? Que es terrible, pero podríamos hacer mañana cualquiera de nosotras, o no sé, un Sí, hijo. o tal vez haberlo sido en algún momento de O haberlo nuestras sido vidas. en algún momento de nuestras vidas y poder decir, bueno, como hubo alguien que me ayudó, alguien que me puso en mi condición de éxito, ¿qué? No, eso, de que de alguna manera se logra también de que el destino no nos gane, ¿no? Como Claro, decíamos al principio. en realidad esto del destino no nos ganes es que más allá de todo esto, siempre existe la potencia en ese joven de querer ser resiliente. ¿Algunos lo logran? Sí. Bueno, los demás tal vez no, pero la pedagogía de la esperanza, ¿no? Esto de no perder de vista que es posible. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias por los comentarios. La verdad que nos llevó mucho tiempo. Gracias. Estábamos súper inseguras si realmente se iba a entender, pero bueno, acá estamos. No, esto es viejo. Parece que no hay preguntas. El concepto de Igual fragilidad humana en relación a lo que planteamos. Muchas gracias, Alejandra Tanco. Igual ya estamos en tiempo de Sí. despedirnos. Y no sé si Clara, Soledad, Claudia quieren decir algo, Beatriz. Yo por mi parte, muy contento, y sobre todo contento de ver a una profesora de filosofía, una profesora de derecho trabajando juntas, que creo que es la mejor muestra de lo que queríamos decir con esta jornada, que se nos cuesta tanto lo interdisciplinario, esa mirada compleja que ustedes creo que se fue dando naturalmente, cada día más la filosofía se acerca a los problemas sociales y sociológicos, y la sociología también, a debatir problemas filosóficos. Así que eso, sobre todo, muy contento por eso. No sé si las compañeras algo antes de terminar. Sí, Gracias. también felicitarlas a ambas, se nota que trabajan muy bien juntas, se nota el vínculo que tienen, están muy amalgamadas las dos, se entienden, y bueno, felicitarlas también por prestarse a esta actividad y bueno, por el profesionalismo que demuestran, así como la compañera anterior. Así que muchas gracias por participar y bueno, y a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, también me gustaría también felicitarlas, ¿verdad? Demuestran un gran compromiso en la diaria de la labor docente, ¿verdad? Muy importante. Muchas gracias. Y felicitar a todos las ponencias. Gracias. Bueno, Muchas gracias. aquí en la cátedra, recordarles que este material en unos días va a quedar en el sitio web de YouTube de la cátedra, ¿sí? En el canal de la cátedra para que si necesitan verlo nuevamente, sacarse alguna duda
o compartirlo, lo puedan hacer, ¿sí? Una cosita, y también incentivar a los demás compañeros, tanto de filosofía como de derecho, que así como ven las compañeras que muestran lo que hacen, las producciones que llevan adelante, bueno, animarse cuando hay instancias de este tipo, porque es la forma en que podemos crecer juntos, ¿no? Compartiendo en estos espacios. Así, bueno, muchas gracias a la cátedra, a nuestro compañero Alejandro Villagrán, y bueno, a mis compañeras Soledad y a Claudia. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por habitarnos hoy, desde además muy distintos lugares del país. Como siempre, es un placer para el equipo de la Casa de Alicia recibirlos. Y bueno, quedamos prontos y expectantes para el próximo encuentro, que es el 5 de junio. Así que, bueno, un gran abrazo para todos y seguimos en contacto, por supuesto. Gracias a las inspecciones organizadoras, una vez más, por confiar en la Casa de Alicia para esta propuesta. Nos vemos Gracias a y la cátedra también. Muchas gracias. buen descanso para todos. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Chao.